Bueno, buen día, muchas gracias. Nosotros hicimos un trabajo junto con Anaí Agustín comparando la energía prevista que se calcularon para las plantas fotovoltaicas del programa Renovar, limitado al año 1 de producción, y comparamos la energía prevista que se realizó, que se calculó con datos satelitales y con datos medidos en tierra. Así que, bueno, como primera aproximación, tenemos una breve evolución de lo que fue la energía fotovoltaica en Argentina con centrales de potencia. Tuvimos la primera experiencia grande que hubo fue lo que se denominó el programa Genren, y luego vino a la resolución 108 del 2011, donde solo se pudieron instalar 8,2 megawatts. A partir de ahí, hasta el 2016, con las licitaciones del programa Renovar y sus sucesivas rondas, empezamos a tener un incremento de la potencia instalada. Al 31 de marzo del 2021, bueno, tenemos alrededor de 700, un poco más de 700 megawatts. Y bueno, acá fue cuando se vio un crecimiento importante. La diferencia principal entre el programa Renovar y el programa Genren es que aquí se exigía, en este segundo, se exigía un reporte de producción de energía del cual se derivaban los compromisos que cada uno de los proyectos asumía a generar cada uno de los años. Esos compromisos se calculaban con el sistema de las probabilidades de excedencia y venían dados por el valor P90 y el P99, es decir, la probabilidad de excedencia del 90% y del 99%. Diferentes grados de compromisos, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle ahora. Bueno, las observaciones que empezamos a hacer nosotros fue que de los 14, al momento de realizar el trabajo, había 14 parques que habían cumplido un año de producción. Entonces, lo primero que observamos fue que 10 de esos 14 parques, que acá no los voy a identificar porque no viene al caso, pero 10 de esos 14 parques no habían cumplido con el P90, por lo que nos llamó la atención y, bueno, fue lo que disparó más que nada este trabajo. Es por eso que, bueno, de nosotros empezamos a investigar y, bueno, y del reporte de producción de energía se puede obtener lo que se denomina bajo norma IEC la energía prevista, es decir, que a partir de un modelo de desempeño específico se utilizan datos meteorológicos históricos y para calcular lo que es la energía prevista, ¿no? Luego tenemos la energía esperada, que se utilizan datos meteorológicos pero medidos en sitio usando el mismo modelo, y la energía medida o generada, que es la que generó efectivamente la central e inyectó al sistema interconectado. Bueno, de los modelos, dentro de los modelos que se utilizan y la serie de pasos a seguir para calcular un RP, está la parte que se dedica a lo que es el recurso solar y la climatología, ¿no? Los datos meteorológicos. El dato clave para nosotros aquí es que los bases de datos que utilizaron todos los proyectos del Renovar fueron datos satelitales, ¿no? Y ninguno utilizó datos medidos en tierra. Entonces nosotros nos planteamos decir, bueno, si existen diferencias significativas entre calcular datos medios, calcular esta energía prevista con datos medidos en tierra en lugar de con datos satelitales, porque lo que siempre aprendimos es que medir en tierra es mejor, ¿no? A partir de ahí, bueno, un poco para introducir lo que es la probabilidad de excedencia, bueno, tenemos lo que se denomina P50, que es la probabilidad de excedencia del 50%, y sería la media, o sea, es el valor más probable que una central o un sistema fotovoltaico tendría que llegar a generar, ¿no? Y a partir de ese P50, a partir de diferentes incertidumbres y variabilidades que uno carga en los modelos, se pueden obtener las diferentes P. Mientras mayor sea la P, menor va a ser el valor de energía porque va a haber más probabilidades de llegar a ese valor. Como el P50 es el valor medio y es del que derivan el resto de todas las probabilidades de excedencia, es al que nosotros nos enfocamos, ¿no? Además de que tampoco teníamos interés en incursionar en los compromisos de los proyectos, sino en evaluar los recursos utilizados. Como metodología, lo primero que hicimos fue definir a la energía prevista de los RPE como energía RP, para simplificar la nomenclatura.
Luego replicamos todos los reportes de producción de estos 14 parques y para utilizar los datos medidos en tierra, como no tenemos acceso a los datos de todos los proyectos, lo que hicimos fue utilizar el bien conocido Atlas de la República Argentina, el Atlas Solar, que realizó Hugo Grossi y Gallegos, y complementamos datos de temperatura, humedad relativa y velocidad de viento con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. A todos estos datos y a las predicciones, a las energías previstas con estos datos, las denominamos energía PDT. Bueno, y aquí en la figura se puede ver, a la izquierda se puede ver la geolocalización de los 14 parques ubicados en la zona del NOA y Cuyo, junto con la red solarimétrica con estrellitas, no sé si se llega a ver bien, cualquier cosa está en el trabajo más grande. Y con triángulos verdes están todas las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros siempre tomamos los datos de lo que es el servicio meteorológico de la estación más cercana. Respecto al Atlas, bueno, geolocalizamos para cada uno de los meses del año. Acá, de ejemplo, hay un mes. Para cada uno de los meses del año, bueno, geolocalizamos sobre el Atlas los parques para poder tener con precisión la irradiación que se preveía. Así que, bueno, a partir de ahí, siguiente filmina. Lo segundo que hicimos fue corroborar, fue recopilar la generación mensual de cada uno de esos parques y la filtramos para depurarla de ruidos que podría llegar a tener en lo que respecta a, por ejemplo, puesta a punto de las centrales, porque hay la gran mayoría de las centrales los primeros meses del año tuvieron un bajo desempeño, porque, bueno, cuestiones de la puesta a punto, hubo limitaciones de red, hubo salida de servicio por algún rayo cercano. Entonces, todos esos acontecimientos, todas esas perturbaciones que no hacen a la evaluación del recurso, sino son ajenas, las fuimos, bueno, en contacto con los proyectos fuimos averiguando y a ver sobre estos sucesos para ir depurando la energía generada y hacer una comparación de lo que es el recurso meteorológico, que es lo que nos importaba. Y a partir de ahí calculamos una serie de indicadores para, bueno, evaluar si las predicciones hubiesen sido mejor con los datos en tierra o con los datos satelitales que utilizaron ellos. Dentro de los indicadores que trabajamos, bueno, el primero lo denominamos índice de energía prevista, que es una variación de lo que es el índice de rendimiento de energía, que es una relación entre la energía medida y la energía esperada. Nosotros cambiamos lo que es la energía esperada por la energía prevista porque es lo que estamos evaluando. Después vimos el error relativo, que calculamos dos errores relativos. Uno es el tradicional error relativo, que es la diferencia porcentual entre la energía medida y prevista. Y el error relativo delta, que denominamos nosotros, es la diferencia porcentual, pero valores absolutos. Es decir, sobre 100, si un parque generó 102 y otro 98, uno va a tener un error relativo epsilon de más 2 y otro de menos 2, pero el error relativo delta va a ser de 2, ¿no? Para ambos casos. Luego, bueno, el ya conocido coeficiente de determinación de R cuadrado para verificar el ajuste de los modelos, el error cuadrático medio, y después calculamos el coeficiente de desigualdad de Tail, que lo que hace es expresar el error cuadrático medio en términos relativos para que varíe entre 0 y 1, siendo el 0 un ajuste perfecto y un 1, bueno, en lo contrario. Pero la particularidad que tiene este indicador es que tiene sus proporciones, que se denominan de sesgo, varianza y covarianza, y hace que proporciones de sesgo y de varianza mayores a 0,15, 0,2, indicarían que los modelos tendrían que ser revisados porque tendrían errores sistemáticos, ¿no? Mientras que la covarianza se indica que tendría que ser lo más cercano a 1 posible porque la suma de los tres suma 1, ¿no? Entonces se busca que el sesgo y la varianza sean 0 y que la covarianza sea 1. Eso sería el caso, lo ideal. Y por último, el test de Joan-Welch
para poder determinar si existen, bueno, es un test que se dedica a, que está diseñado para calcular diferencias significativas entre modelos, ¿no? Bueno, como primeros resultados, lo que podemos ver es que el R cuadrado ajusta bastante bien para todos, para lo que es el RPE. Son todos los R cuadrados ajustan por arriba del 0,9. Con los PDT ajustan con un poco menos de precisión, pero bueno, también son buenos resultados. Y lo que empezamos a ver es que lo que hace al error relativo delta, tenemos que el RPE es más cercano al 0%, es decir, fueron más precisos, pero cuando vamos al error absoluto, al error relativo epsilon, empezamos a ver que los RPE sobreestimaron la generación, mientras que los PDT subestimaron. Y además observamos que en PDT tenemos bastantes outliers que no percibimos en los RPE. Todos los datos son mensuales, ¿no? Son 12 datos por 14 proyectos. En cuanto a la UDetail, bueno, casi todos los proyectos ajustan bastante bien, muy cercanos a 0. Por ahí vemos que en PDT son un poquito más grandes, llegamos a 0,15 o 0,12, pero en líneas generales tiene un buen ajuste. Pero cuando nos vamos a las proporciones de la UDetail, se observa que la U de sesgo es bastante elevada, ¿no? Para casi todos los casos, a excepción de lo que es el Parque Solar 57, Las Lomitas. En este gráfico se puede ver un poco más también lo que es la subestimación y la sobreestimación de los RPE y los PDT, respectivamente, siendo la línea continua negra el valor generado realmente, ¿no? Vemos cómo la generación estuvo por arriba de los puntos rojos, que son los PDT, y por debajo de los triángulos azules, que fueron los RP. Por último, el test de Schoen-Wedge para un nivel de significancia de 0,05. Bueno, se observa, obteniendo valores por arriba de ese nivel de significancia, indicaría que no hubo diferencias significativas entre los modelos, pero valores por debajo sí. Y aquí es cuando vemos que justo para los proyectos de Mendoza, San Luis y San Juan no habría diferencias significativas, pero sí para Salta, La Rioja y Catamarca. Como conclusiones, y ya termino con esta filmina, bueno, primero observamos que el R cuadrado ajusta muy bien, excepto el Parque Solar Cafayate, que es el SFB12, que donde el R cuadrado ajusta al 0,5, también es llamativo, porque estaba muy cerca de una estación de la red solarimétrica. En términos generales, como se puede observar, el RPE sobreestimó la generación, mientras que las réplicas con los datos de tierra las subestimó. Luego, a través del error relativo delta, el error cuadrático y la UDetail, se puede decir que los RPE son más precisos que las previsiones con datos de tierra. Bueno, el test de Schoen-Welch ya lo expliqué recién con la tabla, donde son las provincias donde no habría diferencias significativas y en donde sí las hay. Y por último, a pesar de todo esto, se observa que la U de sesgo es muy grande en todos los proyectos. En un caso particular que se da, que habría que estudiarlo más en detalle, que se da en los parques solares Uyum 1, 2 y 3, donde 2 no tienen sesgo y 1 sí, pero la particularidad es que están todos al lado, están uno al lado del otro, tienen las mismas tecnologías, fue el mismo consultor el que realizó el estudio y utilizar los mismos datos meteorológicos, entonces habría que estudiar en detalle a ver dónde estaría la diferencia entre ellos. Y por último, una última reflexión que no llegué a poner acá, que sería importante, viendo que el Atlas Solar es una herramienta que todos usamos y es muy valorada por todos,
viendo esta explosión que hubo de la energía solar fotovoltaica, y cada vez están los parques midiendo y hay más puntos de medición a lo largo del país, bueno, sería muy interesante poder realizar una actualización de esa herramienta, porque bueno, ya que es muy útil y hay muchos trabajos realizados en base a ella, y es una referencia para todos nosotros. Así que bueno, nada más. Muchas gracias por su tiempo, perdón si me excedí un poco. Y para cualquier consulta, bueno, ahora está el chat y si no está ahí mi correo, me pueden escribir sin problemas. A Mariano su presentación, muchas gracias. Si hay preguntas, el chat, un par de preguntas lo podemos hacer ahora y escucharlo. Si no, pasamos a la otra presentación. Bueno, estoy viendo ahí un par de preguntas. Los datos de tierra, no, bueno, los datos de tierra bueno, como ya lo expliqué a lo largo del trabajo, los saqué del Atlas Solar y del Servicio Meteorológico Nacional. Y son de medias mensuales y están complementados, como las simulaciones se hicieron con PBSys, los datos sintéticos horarios se utilizaron con el Meteonorm, me parece que era 8, que es lo que provee el PBSys, la última versión de PBSys, que es la 7.2. ¿Cómo, quiénes y cuándo suministran los datos satelitales? Bueno, las empresas que más se utilizan para estos datos fueron SolarGIS, Meteonorm y 3Tier, que pertenece a Vaisala, son las bases de datos que se han utilizado, son de las más conocidas a nivel mundial. Y bueno, no tengo cuando, lo suministraron a la hora de realizar los reportes de producción. No, yo acceso a esos datos no tuve. Las energías son energías mensuales y bueno, se fueron ajustando. Por ejemplo, uno de los criterios fue que los primeros 3, hablando también con gente que está trabajando en los parques, que los diseñó y los maneja, los primeros 3 meses se consensuó entre varios que quitarlos, por ejemplo, para eliminar todos los efectos de la puesta a punto. Y después hubo meses, se evaluaron muchas más cosas, ¿no? Ahí yo nombré algunas, se evaluó el efecto del niño y la niña, a ver si hubo algún efecto meteorológico ahí. Bueno, las caídas de tensión, todas las perturbaciones que se enviaron a Camesa por todos los parques durante el periodo, para ver si, las energías no suministradas. Con todo eso se fue reconstruyendo las curvas y ajustando para quitarle ese ruido más técnico y operativo y quedar solo tratar de quedar lo más parecido a lo que es los datos meteorológicos. Bueno, Mariano, gracias. Para continuar. Bueno, gracias. Bien. Terminamos. Gracias.